Hola, bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Bueno, he preparado una charla para hablaros un poco sobre la memoria y a partir de uno de mis cómics, que es el último que he hecho, que se llama Regreso al Edén, que además pues bueno, se complementa en cierta manera con una exposición que ahora se puede ver en la NAU, o sea que la tenéis aquí muy cerca por si os interesa. Bueno, como decía, la charla se llama Memoria versus Olvido. Bueno, dicen que hay autores que solo tienen un tema, ¿no? Que hay escritores o cineastas o dibujantes de cómic que una y otra vez vuelven al mismo tema. La verdad es que yo creo que es así, ¿no? Y si eso es cierto, pues mi tema, desde luego, es la memoria. Es un tema que siempre me ha interesado en todas sus vertientes, ¿no? Me parece que a partir de la memoria se puede hablar de muchísimas cosas, ¿no? La memoria, al fin y al cabo, yo creo que es el tema más recurrente, ¿no? de la literatura, de los cómics y del cine. Yo tengo la suerte de que, bueno, primero que puedo vivir de lo que me gusta, que es hacer cómics, y en segundo lugar que puedo vivir de hacer los cómics que me apetece hacer. Es decir, yo no suelo trabajar para una editorial de superhéroes que me encargan un personaje, me dan a Spiderman o a Batman o a quien sea para que haga una historia con él, ni tampoco trabajo por encargos para editoriales francesas, ni nada de esto. Lo que yo hago se podría denominar como cómic de autor, es decir, que cuando tengo una idea que creo que puede ser interesante para contar un cómic, pues bueno, la preparo y la hago, ¿no? Se la presento a mi editor y si a mi editor le parece que está bien, pues me meto con ella. Entonces busco siempre ideas o temas que me interesen, ¿no? Que me lleven a la reflexión. No hago historias simplemente por el hecho de entretener o entretenerme yo o tener un libro más en el mercado, ¿no? Intento buscar historias que me lleven a esa reflexión. Y la mayoría de ellas, como os contaba antes, están siempre relacionadas con el tema de la memoria. Este cómic, por ejemplo, que se llama El Faro, que es de los primeros cómics que hice, trataba sobre la memoria del abuelo de una amiga que me contó su historia y me pareció que era como muy interesante, ¿no? Pues uno de muchos de aquellos españoles que tras la guerra civil tuvieron que salir de España y acabar en un campo de concentración, un campo de refugiados en el sur de Francia, ¿no? Pues bueno, me pareció que era una historia increíble y parte de esa está aquí, ¿no? La memoria de este señor que se llama Francisco, pues bueno, en cierta manera la recuperé para este cómic. El caso de Arrugas también trata de la memoria, o más bien de la desmemoria. Trata sobre el padre de un amigo, mi amigo Mac Diego, pues su padre que se llama Emilio, tenía Alzheimer. Y él es una persona que conocía desde hacía muchísimo tiempo. Y para mí era parte también de mi familia. Y por eso me pareció tan, digamos que tan dramático, ¿no? Esta enfermedad que en su caso fue muy rápida y en cuestión de poco tiempo pasó de estar hablando con él sobre libros, además tenía muy buena memoria, a ser incapaz por sí solo de ponerse una camisa. Entonces, pues bueno, tratar sobre ese tema, sobre la desmemoria, te lleva también a pensar qué es, ¿no? ¿Qué somos? Somos lo que hemos ido acumulando a lo largo de los años, nuestras vivencias, todas las emociones que hemos vivido. Y una enfermedad como el Alzheimer va borrando, ¿no? Todo eso que hemos sido, ¿no? En cierta forma borra la identidad. Por eso me parecía que era una enfermedad que era casi una metáfora, ¿no? de lo que era la memoria y la identidad. Para hacer esta historia, pues bueno, tuve que visitar residencias de ancianos para recopilar un poco toda esa información, ¿no? Saber muy bien pues cómo era, ¿no? esa vida en las residencias y cómo afectaba, ¿no? Una enfermedad como el Alzheimer no solamente a las personas, sino también al entorno. Otro cómic que también trata sobre el tema de la memoria es El invierno dibujante, que recrea un poco la vida de aquellos dibujantes que para mí me hicieron ser lector y también ser autor de cómics, Ibáñez, Bruguera, Cifré, Conti, todos aquellos dibujantes que, pues, sobre todo en los años 50, 60 y 70, crearon tantas historias que fueron tan populares en España, ¿no? Pues intentar también recopilar un poco su historia me sirve, ¿no? Esa memoria de todos aquellos dibujantes. La historia de los surcos del azar también habla de esa memoria, ¿no?
de esa historia de aquellos españoles que tras la Guerra Civil Española siguieron luchando por defender las democracias en el ejército aliado, ¿no? Y que acabaron estando en la liberación de París. Fueron la compañía que entró en primer lugar en aquel París ocupado por los nazis, ¿no? Una memoria perdida en muchos casos que hace unos años se ha empezado a recuperar, ¿no? A partir de documentales, de libros y de cómics como este. La casa, por ejemplo, también indaga más en la memoria personal, en la memoria de mi padre, ¿no? Pues mi padre acaba de fallecer, entonces pues bueno, quería contar una historia de mi relación con él, pero también de esa casa, ¿no? Esa casa familiar, esa segunda vivienda, algo tan típico, ¿no? de nuestra comunidad y también de nuestro país, ¿no? Esa segunda vivienda cutre en la que todas las familias trabajaban allí como en la semiesclavitud para sacar adelante ese proyecto faraónico, ¿no? De construir un chalet. Pues bueno, de todo esto habla esta historia, ¿no? Intentando también, como digo, recuperar la memoria de mi padre, ¿no? De una casa como esta, ¿no? Tan populares en esta tierra. Así que bueno, esa memoria, ese tema de la memoria me sirve, ¿no? en dos ámbitos, ¿no? En reconstruir la memoria colectiva de qué soy como sociedad y también de la memoria individual, de qué soy como individuo. Al fin y al cabo, la memoria es una excusa para hablar de mí mismo, ¿no? O para intentar conocerme mucho mejor. Decía Picasso que el arte servía al artista para comprender el mundo. Pues bueno, para mí los cómics me sirven para comprender el mundo, me sirven para reflexionar. Por eso intento buscar siempre temas que me lleven a ello, ¿no? Intento que todos los cómics que hago sean como una especie de viaje, es decir, que yo como persona y como autor sea diferente cuando lo empiezo a cuando lo acabo. Espero que todo lo que voy a aprender por el camino sobre mi sociedad, sobre esa mirada al pasado o sobre mi familia, como en el caso del cómic de la casa, me hagan cambiar, ojalá que a mejor, pero por lo menos que me hagan reflexionar y que me hagan comprender determinadas cosas, ¿no? Para mí los cómics y para mí el tema de la memoria me sirven para eso, ¿no? Para esa búsqueda y esa reflexión sobre lo que soy en el mundo. Y a partir de este cómic, que es el último que he hecho, os quería contar un poco, ese tema, ¿no? De dónde surge esta historia, ¿no? Regreso al Edén. Todos los cómics yo creo que están unidos unos con otros, ¿no? Y Regreso al Edén seguramente no existiría sin este otro cómic del que os hablaba, el de La casa, que os contaba que lo había hecho porque mi padre pues acababa de fallecer. Entonces tuve como la necesidad en ese momento de poner en orden todo lo que estaba sintiendo, porque además pues bueno, acababa de nacer mi primera hija, con lo cual pues bueno, perdí a un padre y yo era padre prácticamente al mismo tiempo. Entonces quería poner en orden todo aquello que, como digo, que estaba sintiendo, ¿no? Entonces para mí, pues bueno, el hacer un cómic era la excusa perfecta. Pero me di cuenta de que cuando me senté delante del ordenador a escribir todo lo que sabía sobre mi padre, pues caí en la cuenta de que sabía muy poco, de que yo pensaba que sabía mucho más. Sabía, lógicamente, mucho sobre toda la vida en común que habíamos tenido, pero nunca me había sentado con él a hablar de su pasado, ¿no? de su infancia, de su adolescencia y de determinados temas que nunca salieron en las conversaciones. Además, a esto se une pues que mi padre era de esa generación de hombres que no hablaban mucho, ¿no? No mostraban demasiado sus sentimientos, por educación o por lo que sea, pero era como muy hermético y jamás me contó determinadas cosas. Entonces para mí fue como una espina clavada, ¿no? El no haberme sentado nunca con él a que me contase toda su vida, ¿no? Y sentí, en cierta manera, que se había perdido, ¿no? Su memoria sin que nadie la atesorara. Entonces, para hacer esta historia tuve que recurrir a otros miembros de su familia, a sus hermanos, a otros familiares, para intentar reconstruir toda esa parte que yo no sabía de él. Así que, en cuanto tuve oportunidad, no quise que me pasase lo mismo con mi madre. Mi madre pues ahora va a cumplir 90 años, entonces cuando empecé a
a grabarla, pues bueno, hará igual 5 o 6 años, ¿no? Y tenía la cabeza también mucho mejor de lo que la tiene ahora, ¿no? Y no quería, como digo, pues guardar, ¿no? esa memoria. También aproveché y grabé, pues bueno, al resto de la familia, ¿no? Pensé que si no lo hacía yo, pues igual nadie más en la familia haría esa labor, ¿no? De atesorar esa memoria, todas esas vivencias, pero no por querer hacer un cómic ni nada de esto, sino simplemente porque, bueno, porque quedase de alguna forma guardada todo ese testimonio. Tengo 2 niñas pequeñas que seguramente cuando sean mayores no recordarán a su abuela, o quizás tengan interés por saber quién era o quién era su tatarabuela. Entonces me parecía que era un buen regalo para ellas, ¿no? En un futuro, pues que pueda tener unos audios y unos vídeos en los que tanto su abuela como otros familiares cuenten una parte de su vida. Entonces, pues bueno, con todas esas conversaciones también las fui transcribiendo en diferentes archivos por tenerlo acumulado, ¿no? En el que, bueno, me iba contando muchas anécdotas. Y curiosamente, no sé qué poeta, ¿no? O qué escritor decía que la verdadera patria de una persona es su infancia. Entonces me parecía muy curioso, ¿no? Que de todas las horas de conversación que tenía con mi madre, casi siempre todo giraba alrededor de su infancia, ¿no? Una infancia que además, pues bueno, fue difícil, una infancia muy difícil, porque le tocó vivir una dura posguerra, porque ella era de una familia muy humilde, porque su madre, de la que me hablaba muchísimo, murió cuando ella era muy joven. Entonces, mi madre se ha pasado más tiempo de su vida sin su madre que con su madre, porque murió cuando ella tenía 14 años. Y sin embargo, me contaba que su madre está muy presente día a día, ¿no? Todos los días mi madre se acuerda de su madre, ¿no? El vínculo tan fuerte que existe entre una madre y sus hijos, ¿no? Y me decía mi madre que quizás lo que más le entristecía a ella era el no poder recordar su cara, ¿no? Claro, si lo pensamos, pues bueno, como decía, mi madre perdió a su madre con 14 años, ¿no? Y ella tiene ahora cerca de 90, pues lógicamente no se acuerda, ¿no? de su cara. Y eso le entristecía mucho, ¿no? El acordarse de la ausencia de su madre, pero no recordar su cara. Pero para eso tenía una fotografía, y es esta de aquí. Y esta es la única fotografía que mi madre tiene con su madre, por lo que hablábamos antes, porque era una familia muy humilde y porque su madre murió cuando ella era muy joven. Entonces mi madre, claro, esta foto para ella es muy especial y recurre a ella para recordar la cara de su madre. Y esta foto, lógicamente, claro, cuando me habló de ella, enseguida caí en la cuenta, porque es una foto que yo he visto millones de veces porque estaba en el lugar más preciado, ¿no? donde las personas mayores guardan su foto más querida, ¿no? Y es debajo del cristal de la mesita de noche, ¿no? Ahí ha estado toda la vida esta fotografía. Entonces, cuando me habló mi madre ella, la cogí y vi que detrás tenía un texto escrito, ¿no? Que pone, mal escrito, pone recuerdos de la playa y de Tonica y de Paquito y de mi madre en la playa de Valencia. Realmente es la playa de Nazaret, donde está, ¿no? En un merendero. Entonces, bueno, se citan todos menos una persona, ¿no? Con lo cual deduje de que quien había escrito ese texto era la que falta, ¿no? Que es Amparín, que es la que veis aquí a vuestra izquierda. Esa es Amparín, que era la hermana de mi madre, que falleció muy poco después de que se hiciese la foto, ¿no? Falleció ella y falleció su madre. O sea, esta es como no volvió a haber otro verano en el que estuviesen todos juntos como en esa fotografía. Entonces pensé que a partir de esa fotografía se creaban como muchísimos misterios que mi madre ya no llegaba a desvelar, ¿no? Por mucho que le preguntase, su memoria ya no llegaba a ello. Imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos fotos antiguas de gente que no está, que nos gustaría, ¿no? En cierta manera, meternos dentro de ella y poder mirar, ¿no? Qué hay fuera del encuadre, qué están comiendo en ese momento, de qué estaban hablando, todo, ¿no? ¿Qué tiempo hacía ese día, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que me parecían que eran como muy sugerentes. Así que dándole vueltas a esa fotografía y también, ¿no? a todas las dudas que quedaban alrededor de ella, pues bueno, es de donde surgió
esta historia. Yo creo que todos los cómics, no sé si otros autores pensarán lo mismo, pero yo creo que son una especie de recorrido, en cierta forma, emocional. Es decir, tenemos lo que es una idea, ¿no?, para hacer una historia, pero la llevamos por un itinerario que suele ser un itinerario emocional. Es decir, nuestra historia va de A a B, pero esto es como un viaje, ¿no? El itinerario lo podemos marcar, de A a B podemos parar en muchos lugares diferentes. Y en cierta manera, yo creo que todos los autores buscamos parar en lugares que nos sean emotivos. Es decir, el viaje es una excusa. Yo voy a contar la historia de esa fotografía de mi madre, pero por el camino me voy a detener en momentos, en anécdotas que para mí son especiales por algún motivo. Por eso las historias se pueden contar de infinidad de lugares, de maneras diferentes, porque el itinerario es infinito, ¿no? De A a B se puede parar en muchísimos otros lugares. Entonces uno de esos lugares era esta historia, la historia de Don Milán o Don Milán o Capitán Milán. Aparece en muchos sitios, aparece de formas diferentes. Cuando le estaba dando vueltas a hacer esta historia, me acordé de que, bueno, cuando era pequeño mi madre me contaba una historia que a mí me parecía que era como súper evocadora. Ella me contaba la historia de un acróbata, no sabía realmente el nombre, me contaba la historia de un acróbata que había salido en globo de la plaza del ayuntamiento, la plaza del caudillo en aquel momento, había salido de la plaza, pero algo había salido mal y nunca había bajado. Empezó a ascender, pasó de las nubes, subió más alto que cualquier edificio que el hombre hubiese construido y se perdió entre las estrellas, la luna y se perdió por el espacio. Bueno, todos sabemos que las cosas no funcionan así. Mi madre no lo contaba así porque quisiese darle poesía. Mi madre, pues como luego os contaré, era una mujer analfabeta, no pudo estudiar y su concepción del mundo, pues bueno, era muy limitada, pues como la de cualquier niño que no ha tenido la suerte de poder estudiar. Pero para un niño como era yo, esa historia me pareció súper evocadora. Y cuando mi madre, cuando estaba haciendo esta historia, de repente pensé que yo quería dibujar eso, ¿no? Quería dibujar a Don Milán. Entonces busqué la manera de intentar meter, ¿no?, la historia de Don Milán en esta historia fotográfica. Bueno, para hacer cualquier historia es importantísima la documentación, ¿no? Y más cuando quieres reconstruir una historia que no es que sea un pasado muy lejano, pero que es desconocido, ¿no?, para la mayoría de nosotros que no lo hemos vivido, ¿no? Esos años 40, ¿no?, esos primeros, el comienzo, ¿no?, de la dictadura y el comienzo de la posguerra. Así que, bueno, una parte importantísima es intentar comprender esa época, ¿no? Me parecía que a partir de esa fotografía era una excusa, no solamente para comprender a Antonia, así es como se llama mi madre, no solamente para comprender a Antonia, sino para comprender toda esa época, ¿no?, toda esa posguerra que se nos antoja a veces tan lejana por lo curioso, ¿no?, de esa época, ¿no? O sea, de esa hambre, esa miseria que hubo en aquel momento, pues la verdad es que ahora se nos antoja como muy lejano, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte de la documentación pasa por intentar comprenderlo, ¿no? Y por un lado tenemos pues todos los libros, ¿no?, aparte de los testimonios que pude recuperar de mi madre y de otros familiares, pues todos que rondan su edad, 80 y bastantes, pues a partir de esos testimonios, a partir de fotografías, a partir de libros de historia, porque al final también la memoria es traicionera y nunca puedes fiarte del todo de ella. Y también por otro lado porque quieres saber si lo que estás contando es como una excepción o es la norma. Es decir, esa vida que llevó mi madre durante su infancia es una excepción o era la norma de toda una sociedad valenciana y era una norma también de todo un país en plena posguerra. Pues bueno, era muy necesario leer ensayos, leer libros de historia, leer también novelas, ver películas de la época, digamos hacer como una especie de inmersión, ¿no?, para intentar comprender todo ese contexto, ¿no?, de Antonia, que es imprescindible, como digo, para contar una historia. Por ejemplo, bueno, sería un fotógrafo pues similar
al que le haría esa foto que da pie a esta historia a mi madre y a su familia, ¿no? Se llamaban minuteros y se llamaban así porque era el equivalente a las Polaroid, es decir, te revelaban la fotografía en unos minutos. Ese cuerpo de la cámara, digamos que dentro llevaba un pequeño laboratorio, entonces el fotógrafo disparaba la fotografía y allí dentro, con sus líquidos y demás, te revelaba la foto que te entregaba. Era una foto pequeñita que te entregaba al momento, ¿no? Y por eso también era la importancia del objeto en sí. Ahora la fotografía, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Ese concepto de objeto. En aquel momento eran objetos únicos, por eso mi madre lo guardó con tanto cariño. Si perdías la foto, lo perdías todo, ni había negativo, ni había ningún tipo de copia. Tenemos un buen... Hay más ambiente ahí al lado, ahora nos pasamos allí. Bueno, hablamos también de comprender ese contexto, ¿no? Está claro que para cualquier historia de época es necesario comprender el contexto y explicarlo, ¿no? Y más cuando es algo que ahora, como os decía, se nos antoja tan extraño, ¿no? Como es el hambre. O sea, la mayoría de nosotros no hemos pasado hambre, ¿no? Por supuesto que sigue habiendo hambre en nuestra sociedad y sigue habiendo gente que tiene necesidades, pero la mayoría de nosotros, esa miseria que se pasó en la posguerra, nos parece como muy extraño, ¿no? Y por mucho que, por lo menos yo he oído a mi madre hablar siempre, ¡ay, hambre tenías que haber pasado! Por mucho que vea que mi madre todo se lo come con pan, esa obsesión con el pan, ¿no? y con comer, empiezas a hacerte un poco a la idea, ¿no? Pero me contaba mi madre una anécdota que te aclara bastante, ¿no? En lo que fue aquella situación, ¿no? Ella me contaba que, bueno, que había días que se levantaba por la mañana y no tenían nada que comer, ¿no? Hablamos pues de los años 40, 44, ¿no? Se levantaba y su madre le decía que no había nada para comer y entonces los enviaba a ella y a sus hermanos a jugar a la calle. Entonces, a ver si así se les pasaba el hambre. Entonces, a mediodía volvían a casa y seguía sin haber nada para comer y se volvían a la calle pues a jugar o a hacer lo que fuese, ¿no? Y por la noche volvían y seguía sin haber nada para comer y se tenían que ir a comer con el estómago vacío, ¿no? Y mi madre me contaba el hambre que tenían en ese momento, ¿no? Y luego venía la reflexión de mi madre, ¿no? Me decía, imagínate, ¿no? Si nosotros estábamos un día sin comer, imagínate el tiempo que haría que mi madre no comía para que nosotros llegásemos a pasar por ahí, ¿no? Cuando eres padre te das cuenta de eso, ¿no? De que tú te quitas la comida antes de la boca para dártela a sus hijos, ¿no? Y que llegue el día que no puedes darle nada, ¿no? En todo un día a tus hijos, como para una madre o para un padre, debía ser algo dramático, ¿no? Entonces empiezas a entender lo que fue el hambre en aquella época, ¿no? Sobre todo, pues bueno, lo de ese estatus social, ¿no? Que era mayoritario al final, ¿no? en la sociedad, ¿no? Que era esa clase humilde que no tenía nada que comer. Me contaba también, pues lógicamente, ¿no? de ese mercado negro, del extraperlo, del racionamiento de la comida, ¿no? del endeudarse para poder comer, ¿no? de cómo ¿no? Tenían que, bueno, hacer milagros para poder subsistir, ¿no? en una sociedad en la que, bueno, en la que no tenías un gobierno que pudiese velar por el bienestar de la sociedad, en el que ni tan siquiera la Iglesia velaba mucho, ¿no? Por la caridad de todas esas personas humildes, ¿no? Donde el único núcleo que podías encontrar la solidaridad era el núcleo familiar, y en ese núcleo familiar el papel de la mujer era importantísimo como unión de la familia y como gestora. Al final el hombre, pues bueno, era así, el que salía a trabajar y demás, pero era la mujer la que se encargaba de gestionar ese dinero, de buscar en el mercado negro lo que no se podía conseguir, de endeudarse con el vecino que era el que tenía el dinero, o de lo que fuese, o incluso de educar a la familia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el papel de la mujer era importantísimo en esa sociedad. Como digo, pues bueno, intentar comprender toda esa parte era muy importante, ¿no? El ver la Valencia de la época en movimiento, ¿no? A partir de determinados nodos, a partir de una película que yo es de las pocas que he visto más o menos de la época, aunque no es exactamente de la época,
que es esta de aquí, es una película inglesa que se llama El niño que robó 1.000.000, que sucede en la Valencia de los años 60. Pero bueno, imagino que no debió de cambiar mucho del 40 al 60, ¿no? Era todavía no había habido una gran expansión, ¿no?, de la ciudad. Entonces, pues bueno, ver determinados lugares, como el Ateneo, ¿no?, que se ve ahí al fondo en esa imagen, la verdad es que es muy curioso, ¿no?, esos rincones que tantas veces has pasado por ellos, verlos, ¿no?, en todas estas fotografías, películas. Mi madre vivía en el barrio de Ruzafa, entonces, pues bueno, también intentar encontrar cuál era su portal, cuál era su casa, pues también, ¿no?, era importante para, bueno, por lo menos para mí, para darle el máximo realismo a la historia. También sobre este acróbata aéreo, ¿no?, que investigué mucho hasta dar con él, porque mi madre no se acordaba de quién era, ¿no?, esa historia que me había contado, no sabía de qué acróbata se refería. Hablé con otros familiares y un tío mío de su misma edad me contó: hombre, sí, este era Don Milán, claro, había una canción y todo que cantábamos cuando éramos niños, porque Don Milán era un tipo que era como muy osado, que hacía 1000 piruetas y demás. Entonces empecé a buscar por internet y encontré esa canción. Creo que fue el Museo de Etnología tiene como en la página web, tiene un apartado que son canciones y testimonios antiguos. Entonces en la web pude encontrar esta canción de Don Milán. Pero gracias a un amigo historiador, que es José Azcárraga, llegué a saber quién era este Don Milán real. Y lógicamente no podía haberlo visto mi madre, porque el Don Milán real, que fue muy conocido en Valencia y en toda España, murió en el 1890 y algo, ¿no?, con lo cual mi madre no había nacido en aquel momento, así que posiblemente sería una historia que le contaría a su madre. Y además este Don Milán había muerto en una plaza de toros de Vitoria, cuando se le había quedado, se le enredó una pierna en un cable, entonces el globo salió para arriba y él se desangró allí en aquella plaza. Incluso hay un auca que cuenta su vida y cuenta su muerte. Y mi madre había mezclado la historia de Don Milán, que posiblemente se la contaría, como digo, su madre, con otra historia que era muy común que en aquella época, en los 40 y en los 50, hubiesen acrobacias aéreas como esta que veis aquí, que salía de la plaza del Caudillo, ¿no?, como veis, llena de gente. Entonces hubo uno de estos acróbatas que el viento se lo llevó. En el 40 y algo, el viento se lo llevó de la plaza y acabó cayendo en el mar. Y dicen que el hombre desapareció en el mar. Entonces esa es la historia que mi madre confundía con la de Don Milán. Entonces llamaba Don Milán, pero era realmente este hombre. Entonces, después de mucho buscar, llegué a descubrir la historia. Pero pensé que para el cómic era mucho mejor dibujarla tal y como me lo contaba mi madre, porque me parece que era también muy bonito, ¿no?, esa fantasía pasada de madre a hija, ¿no?, mientras tienden la ropa en la terraza de su casa, mientras su madre la educa sobre cómo tiene que ser una mujer de esa sociedad, que le cuente también esta historia fantasiosa, ¿no? Entonces la dibujé, tal y como me la contaba ella, ¿no?, con todas esas acrobacias, con todo ese mundo de fantasía, ¿no?, como me contaba ella, ¿no?, volando más allá de los edificios más altos, perdiéndose entre las estrellas y pasando a la luna, ¿no? Me parecía que era como muy poético. Todo esto también, para esa documentación también suelo echar mano, como os decía antes, pues con José Azcárraga, que es un historiador de aquí de Valencia, con Guzmaro Gómez, que es un gran entendido en el tema de la posguerra. Con toda esta gente, iba consultando, ¿no?, muchas de las dudas que iba teniendo. Entonces intento ser como una especie de parásito, ¿no? Lógicamente no puedes llegar a abarcar, porque la siguiente historia, el siguiente cómic que haga, igual trata de otro tema, ¿no? Si tuviese que llegar a saber tanto como todos estos investigadores de la historia, solamente haría un cómic en toda mi vida, ¿no? Entonces necesito ser un parásito de todos ellos, ¿no? Intentar, preguntarles, saber
que me recomienden, bueno, para saber esto, ¿cuál es el libro que tú piensas que es el mejor? Entonces, bueno, intento, y este es uno de los correos en los que me hacía algunas anotaciones sobre alguna de las historias alguna de las cosas que había metido la pata o que hacía falta precisar. Bueno, hacer el guión para mí es la parte más importante. Realmente yo hago cómics porque es la forma que tengo de contar mis historias. Es decir, a mí me gusta dibujar, pero yo dibujo porque quiero contar historias. Si no, pues posiblemente pintaría cuadros o me dedicaría más al mundo de la ilustración. Para mí el dibujo es como para un escritor la palabra escrita. Es la manera en la que cuenta una historia. Entonces, para mí es muy importante toda esta parte, ¿no? La parte de construir un guión. Entonces, una vez tengo la idea, una vez me he documentado sobre esa historia, es cuando empiezo a construir el guión. Y para hacer el guión, pues bueno, hago muchísimo trabajo de todo tipo, ¿no? Me hago mis esquemas, apunto todas esas anécdotas y luego ya veré cómo las uno, me creo diferentes páginas con cada uno de los personajes, sus motivaciones, lo que quiero contar a partir de cada uno de ellos, los voy uniendo unos con otros, creo muchas versiones del guión, vuelvo otra vez atrás, rectifico, cambio, más esquemas. Al final yo creo que más que tenga una intuición, ¿no? De decir, bueno, esta es la historia que quiero contar y es por aquí y voy a ir puliendo las cosas hasta tener la historia que yo creo que es la que debe de ser. Yo creo que acabo teniendo una historia por casualidad, es decir, o más que por casualidad, por descarte, porque creo que pruebo un montón de caminos hasta que encuentro cuál es el definitivo, ¿no? Y en eso me parece que es bastante parecido al escultor, ¿no? Que sabe que en el fondo de esa piedra va a estar esa figura y tiene que sacarla, ¿no? Fuera. Pues bueno, más o menos esto es así, vas picando por un lado, por otro, hasta que al final das con lo que realmente quieres. Bueno, y eso es ¿no? Este es el guión definitivo, ¿no? Que no tiene ninguna calidad literaria, no está hecho para nada más que para mí. O sea, no podía convertirse en una novela, a partir de ahí se podía escribir una novela, a partir de ahí se podría rodar una película, o en mi caso, pues bueno, lo convierto en un cómic. Y esa es la siguiente fase, ¿no? En la que suelo trabajar. Y es esta de aquí, ¿no? Pues a partir de ese guión empiezo a garabatear. En un cómic es difícil de explicarlo, ¿no? Pero en un cómic es muy importante qué información das en cada página. En una novela da igual. O sea, en el Quijote, por ejemplo, da igual por dónde nos acabe un capítulo, tal escena dónde queda, si se parte una escena con mucha tensión, se parte y acaba al volver, nos da igual, la sensación que vamos a tener al leer el Quijote, da igual, la tipografía, el cuerpo de letra, lo que sea, ¿no? Nos va a llegar de la misma manera. Pero en un cómic no, en un cómic es muy importante saber qué información va en cada página, porque a diferencia de una novela, en un cómic el ojo del lector es anárquico, o sea, va por donde él quiere ir, no lo podemos guiar. En una novela, lógicamente, por mucho que la mirada vaya de lado a lado, si no te paras a leerlo, es como críptico, sin embargo los dibujos se entienden. Entonces es muy importante saber qué información estás dando en una página, porque si, por ejemplo, tú empiezas una página con un misterio de quién es el asesino, pero en la página de al lado estamos viendo que el asesino es el mayordomo por ir al tópico, nuestro lector lo va a saber al momento. En cuanto habla la doble página, misterio, el ojo va por donde él quiere, es el mayordomo, con lo cual todo lo que estemos poniendo de por medio nos sobra porque el lector ya lo ha visto. Y además de eso, el cómo colocamos las escenas en esas páginas es muy importante, ¿no? Así que toda esa labor de qué parte del guión va en cada página es importante y se hace aquí, ¿no? Con estos garabatos que estáis viendo al lado de los bocetos. Y aquí se puede ver un poco todo ese proceso, ¿no? de lo que es hacer un cómic, desde el guión, esos garabatos,
que solamente los entiendo yo y si los acabo de hacer. Si han pasado unos días, ya no sé absolutamente qué hay ahí, ¿no? Y a partir de esos garabatos hago estos bocetos que veis en blanco y negro. O sea, me hago todo el cómic, me lo hago con esos bocetos para ver, como digo, qué información va en cada página, cómo se comportan los personajes, cuántas viñetas hay. En un cómic, pues bueno, al igual que en una película o en una novela, nada de lo que haces es casual. O sea, tienes unas herramientas limitadas para poder conseguir emocionar al lector. Y si las haces, si las dejas todas al azar, lógicamente estás perdiendo balas, ¿no?, de tu pistola. Entonces, todo lo que hagas tiene que tener un sentido. Si la viñeta es apaisada, si es vertical, si en una página tenemos 10 viñetas, si tenemos 3, si el punto de vista es alto, es bajo, la posición de los personajes. Digamos que todo eso está hecho o debería estar hecho, ¿no?, en función de lo que queremos contar, ¿no? Entonces, todas estas partes son las que vas viendo a lo largo de los bocetos. Y luego tenemos la página final. Como veis, hay cosas que se parecen y cosas que cambian, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí cambia que me di cuenta de que la foto que tenía mi madre, de la que iba a hablar, estaba hecha por unos minuteros. Pues de esto me di cuenta después de tener hecho los bocetos. Entonces ya no me servía de nada todo ese, digamos, proceso de laboratorio, ni la cámara. Entonces todo esto lo cambié cuando descubrí que eran minuteros y cómo trabajaban. Y también cambia el darle como una estética, como un ritmo, como todo esto vas dándole vueltas, ¿no?, hasta que al final encaja, ¿no? Un cómic se parece a una novela, se parece a una película, pero también se parece en muchos casos a una canción, ¿no? Hay como una especie de melodía, de un ritmo, que muchas veces no sabes explicar el por qué. Pones 3 viñetas, ¿por qué 2? ¿Por qué tiene que haber un silencio? Pero es algo que te lo va pidiendo la historia, ¿no? Como que te pide, ahora se acelera, ahora se detiene, ahora necesitamos una viñeta grande para reflexionar sobre de dónde venimos. Ahora la viñeta tiene que ser pequeña porque el ritmo tiene que ser más rápido, ¿no? Digamos que todo eso es con lo que vas jugando como autor para que tu historia funcione, ¿no? En otros casos no cambia absolutamente nada, ¿no? Desde el garabato inicial, que bueno es tener una pantalla así de grande. Esto cuando lo explico normalmente no se ve nada, ¿no? Pero aquí podéis ver ese garabato pequeñito, que es idéntico al boceto y es prácticamente idéntico a la página terminada, ¿no? Hay veces que desde el inicio lo tenías claro o no había más opción que esa y es así como lo dibujas. En otras, pues bueno, lo reconstruyes todo, ¿no? Y cambias también, como decíamos, la información. Por ejemplo, en este boceto, pues la información que se da en la primera viñeta desentona con el resto de la historia, ¿no? Lo que hablábamos antes de que en el cómic la unidad es la página y saber qué información va en la página no es casual, no es como un libro que donde caiga las palabras caen. Aquí no, pues esta primera viñeta te la llevas a la anterior página y aquí empiezas con otra y lo reconstruyes y esa última sí que encaja porque da pie a la siguiente, ¿no? Digamos que todo ese trabajo lo vas haciendo, ¿no? Y vas haciendo también que la historia sea interesante también visualmente, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, de esos primeros bocetos en los que solamente se ven manos de las niñas jugando con esas muñecas de trapo, pues pensé que igual era más interesante mostrarlo desde la fantasía de las niñas y que no sepamos todavía, que el lector no sepa qué está pasando, ¿no? Y que de repente vemos otro estilo gráfico, una historia que no entendemos muy bien y luego ya nos damos cuenta de que son 2 niñas que están jugando y esa es su fantasía, ¿no? Entonces, bueno, vas jugando con todo este tipo de cosas. Esta, pues bueno, prácticamente no cambia. Otras sí, ¿no? Van cambiando. Esta, por ejemplo, ¿no?, que era una página muy delicada, ¿no?, que era la de los malos tratos. Entonces me parecía que en el boceto era muy evidente, era muy, muy obvio y tampoco me apetecía, ¿no?, enseñar cómo le pegaba pues mi abuelo a mi abuela, ¿no? Entonces decidí contarlo de otra manera. Muchas veces cuando no muestras las cosas, cada lector se lo imagina de una manera, ¿no? Y en muchos casos tú nunca estás a la altura de cómo alguien se lo imagina. Entonces, pues bueno, el solamente ver la mano, el ver los típicos suelos de la época y ver un botón
cayendo mientras oímos esa violencia, digamos, pues bueno, ya queda todo como muy claro, ¿no? Pensaba que así funcionaba mucho mejor la historia. Bueno, pues ya para terminar, ¿no? Como os decía, todo este tipo de historias a mí me sirven para comprender mejor el mundo, ¿no? Haciendo esta historia he comprendido, creo, muchísimo mejor a mi madre, ¿no? Para contar una historia necesitas empatizar con los personajes de una manera que nunca lo hacemos en la vida real. O sea, por muy empático que seas, pues bueno, siempre hay una distancia, ¿no? Nos ponemos en la piel de otras personas, pero no llegamos a meternos en la piel como para saber qué dirían, cómo hablarían, cómo se moverían. Entonces, cuando construyes una historia es imprescindible, ¿no? Necesitas, en mi caso, meterme en la piel de mi madre, saber lo que hacía, cómo hablaba, cuál era su relación con su madre, con su hermana, con su padre, y me ha servido de mucho, ¿no? Me ha servido, como digo, para comprenderla mejor y también para comprenderme mejor a mí por el camino, ¿no? Saber que, bueno, que alguna de las cosas están, ¿no? De mi madre han pasado a mí. Y me gustaría incluso pensar, ¿no? que esa forma, digamos, fantasiosa que tenía mi madre de ver la vida, que yo creo que la heredó de mi abuela, esa forma de verla a veces por ignorancia, ¿no? Por no haber tenido la suerte de poder estudiar, en cierta forma hizo, creo yo, que tuviese más fantasía, ¿no? Y me gustaría pensar que esa fantasía la he heredado yo, en cierta manera, quizás gracias a sus relatos cuando yo era pequeño, y es lo que me ha llevado a ser, un autor de cómics, ¿no? A vivir precisamente de esa fantasía, ¿no? Intentar comprender, ¿no? Por qué esta fotografía era tan importante para mi madre, ¿no? Pues es algo que hasta que no me he puesto a hacer esta historia no me he dado cuenta, ¿no? De esas ausencias que van habiendo en esa mesa, de que no hubo, como os decía al principio, no volvió a haber un verano como aquel, ¿no? que retrata. Y aún así, lo que hablábamos también, ¿no? Esa patria que es la infancia, ¿no? Una infancia que en el caso de mi madre me cuesta encontrar, ¿no? La parte bonita a esa infancia, ¿no? Incluso cuando habla ella, solo habla de penas, de miseria y demás, pero curiosamente la recuerda con nostalgia, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? de nostalgia y drama o realismo también es lo que intentaba hacer en esta historia, ¿no? Intentar comprender, ¿no? Esto, por ejemplo, esa violencia de género que mi madre nunca habló de ella hasta que me senté con hacerle estas entrevistas, ¿no? Entonces me contó pues esos malos tratos, ¿no? Habituales de su padre hacia su madre, como digo, algo que nunca me había contado, ¿no? Y la amargura también de mi madre empiezas a comprender, ¿no? Que me contaba mi madre que su padre era un bruto y que, bueno, para mi madre, lógicamente, lo que más quería era a su madre, ¿no? Y que nunca le perdonó lo mal que la trató, y incluso me decía que quién sabe que quizás murió también de las palizas que le pegaba mi abuelo, ¿no? Y empiezas a comprender todo esto, ¿no? A comprender cuando te decía que ella como hija pequeña, pues cuando se casó, en ella recaía la responsabilidad o la obligación de llevarse a su padre, y que se llevó a su padre, aunque no quería, pero era su obligación como hija, y se la llevó, y me contaba que la cuidó durante toda la vida, no le faltó de nada, y lo cuidé muy bien, aunque no se lo merecía, ¿no? Digamos que todo esto me hizo comprender mucho más a mi madre, y también, lógicamente, ¿no? a todas esas mujeres de esa sociedad, ¿no? en la que no podían elegir prácticamente nada, ¿no? Una de esas conversaciones que tuve con mi madre y con otras mujeres de la familia, que también, pues bueno, la mayoría de ellas son de familia, pues bueno, humilde, ¿no? Tanto la familia de mi madre como la de mi padre, pues bueno, eran familias humildes. La mayoría de ellas, sobre todo las más mayores, nunca pudieron estudiar, ¿no? Yo tengo, como digo, 2 niñas pequeñas y cada día quieren ser una cosa diferente, ¿no? Un día quieren ser biólogas marinas, al otro día quieren ser cocineras, mecánicas, astronautas, y puede que lo sean, ¿no? No tienen ningún límite más que ellas mismas. Entonces, en una de estas conversaciones
con mi madre y con el resto de mujeres de la familia, les pregunté, ¿no?, que cuando ellas eran pequeñas, qué querían ser de mayores. Entonces se miraron entre ellas y se pusieron a reír, ¿no?, como de, ¿pero qué me estás contando? O sea, jamás pudimos elegir lo que queríamos ser, ni tan siquiera nos planteamos que pudiéramos elegir lo que podíamos ser, ¿no? Sabíamos que íbamos a ser amas de casa y como mucho decidiríamos con quién nos casaríamos, pero tampoco a veces ni todas ellas se habían casado por amor, sino a veces por las circunstancias que tenían, a veces porque pensaban que ya se les estaba pasando el arroz, porque ni tan siquiera ser soltera era algo que podía elegir, ¿no?, una mujer de la época, sobre todo de este estatus social, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto es para mí, para lo que me sirve hacer un cómic, ¿no? Intentar comprender a mi madre, comprenderme a mí como parte de una sociedad o parte de una familia y comprender también toda esa sociedad, ¿no? Y confío, ¿no?, siempre que los lectores van a sentir el mismo interés, ¿no?, van a querer hacer el mismo viaje que yo. Lo que a mí me interesa, siempre confío, ¿no?, en que va a haber lectores que también les va a interesar ese camino. Bueno, ya para terminar, esta es mi madre. El día que le pude llevar el cómic, que fue además, pues bueno, yo trabajé en plena pandemia. Cuando estábamos confinados, a mí por lo menos, pues bueno, dentro de lo que cabe me vino bien el confinamiento para terminar este cómic, ¿no? Y con todos los cómics que haces, con todos los trabajos, tienes prisa, ¿no?, en cierta manera, por acabarlo, ¿no?, que es acabarlo cuanto antes, para que la gente pueda leer tu historia, a veces también para pasar a otro tema, pero con este yo creo que ha sido el que más urgencia he tenido porque con una pandemia de por medio, mi madre además tiene problemas respiratorios, bueno, pensaba que quizás no llegaría a ver este cómic, ¿no? Y lógicamente, el que os hablaba antes, el cómic de la casa, pues bueno, mi padre no lo pudo ver porque lógicamente su muerte había dado pie a esa historia y me hubiese gustado mucho que hubiese visto todo el recorrido que tuvo el cómic, que se ha publicado en Corea, en Japón, le han dado premios en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, me consuela pensar que mi padre, que nunca salió de casa, pues por lo menos su cómic ha estado en todos esos lugares que quizás a él le hubiese gustado estar. Entonces no quería que me pasase lo mismo con mi madre, ¿no? Quería que mi madre viese su historia y pudiese ver, ¿no?, todo lo que pasaba con su historia. Entonces, pues bueno, por fin llegó el momento en el que pude llevarle el cómic a mi madre. Entonces, bueno, mi madre lo ojeó, lo estuvo mirando, como digo, pues bueno, mi madre pues le cuesta mucho leer, no sabe escribir y le cuesta mucho leer. Entonces, más o menos lo ojeó así un poco por encima, también, pues como digo, está mayor. Lloró con algunas partes, sobre todo pues la que os hablaba antes de los malos tratos, viendo la fotografía de su madre. Entonces, cuando terminó de ojearlo, cerró el libro y lo abrazó más o menos como ahí en la foto y me dijo, bueno, este libro, cuando yo no esté, guardadlo mucho, y lo sacáis de vez en cuando para que no se estropee y lo pasáis para que lo lean vuestras hijas y para que lo vean el resto de la familia, pero que no se estropee, guardadlo bien. Entonces, claro, entendí que mi madre pensaba que solamente había hecho un cómic, ¿no? Que esto era como cuando haces un álbum de fotografías, que lo encuadernas y demás, pues ella pensaba que era lo mismo, ¿no? Entonces le dije, mamá, si hay 35.000 ejemplares como este. Entonces la mujer se quedó como abrumada de, ¡ah! ¿Y tanta gente va a leer mi historia? Entonces me pareció como muy bonito, ¿no? Que pensase que su historia, que no es la historia de una persona que aparecerá nunca en los libros de historia, que nunca luchó contra el sistema, que nunca hizo algo heroico al nivel de tener un nombre de una calle ni un monumento, pues bueno, que tenga una historia que pueda compartir mucha gente, ¿no? Y eso la verdad es que me pareció que era lo más bonito de todo este proyecto. Así que bueno, nada, hasta aquí todo lo que os quería contar. Creo que nos hemos pasado incluso de tiempo.